Muy buen día para todos y todas. Sean bienvenidos a nuestro módulo Las claves para bajar de peso y revertir la diabetes tipo 2. Es uno de los temas más preocupantes hoy en el siglo XXI. Son muchísimas las personas que están preocupadas por sobrepeso y obesidad, y la diabetes tipo 2 está muy relacionada con el incremento de grasa corporal. Así que los invitamos a todos nuestros estudiantes de la UNI 3, pero también a nuestros suscriptores de la Academia Vital Salud en tus Manos, a que disfruten de esta clase y pongan en práctica las claves que hoy les vamos a enseñar. Sean todos y todas bienvenidos. Somos la Academia Vital Salud en tus Manos. Somos una institución educativa no formal. Somos pioneros en la educación no formal en el siglo XXI. Estamos promoviendo hábitos de nutrición y de hidratación saludables, hábitos que si nosotros los ponemos en práctica, vamos a ver los resultados en nuestra salud. Seguiremos aprendiendo para enseñar, y en esta bonita práctica de enseñar también aprendemos. Pues los invitamos nuevamente a que nos sigan en nuestro canal La Academia Vital Salud en tus Manos en YouTube, a que se suscriban, a que hagan sus comentarios, a que compartan estos conocimientos. Mucho de las cátedras y de las clases, de las aulas taller que nosotros estamos poniendo a disposición de todos nuestros estudiantes, pues son únicos. No los van a encontrar ustedes por el momento en ninguna academia de nutrición ni en academias que dicten las cátedras de medicina. Por eso los invitamos a ustedes a que disfruten de esta óptica basada en la biología funcional, que nos descubre otra mirada, otra forma de ver el tratamiento de las enfermedades crónicas basadas en los alimentos, en la nutrición y en una buena hidratación. Todo este tema del sobrepeso, de la obesidad y de la diabetes, muy relacionados los dos, como lo vamos a ver en la clase, pues tuvo unos inicios por allá en las décadas del 50-60 del siglo pasado. Una de las figuras más significativas en estos postulados fue el fisiólogo Ansel Keys. Básicamente, basado en un estudio que se llamó De los 7 países, fue un ensayo epidemiológico con hombres entre 40 y 59 años. Se centró la investigación en países como Italia, Estados Unidos, Holanda, Grecia, Japón, Finlandia y Yugoslavia. ¿Cuál fue la conclusión que más llamó la atención de estas investigaciones? Que las grasas saturadas y totales las personas que consumían este tipo de grasas tenían más incidencia de episodios coronarios. Sin embargo, después de haber sido publicado en la revista Times, como lo ven ustedes aquí en la diapositiva, el 13 de enero de 1961, para ese momento y para ese tiempo, pues uno de los medios de comunicación más importantes a nivel mundial, inmediatamente fue de conocimiento público en todo el planeta Tierra, y se comenzó a direccionar
casi que una prohibición total del consumo de grasas saturadas de origen animal. Y a partir de ahí, muchos de las industrias que, que fabricaban en su momento diversos tipos de alimentos se vieron también obligadas a suplantar la grasa que estaban utilizando para preparar sus alimentos por carbohidratos, por almidones y por azúcares, ya que la grasa tiene una particularidad, entre muchas otras bondades que tiene la grasa saturada de origen animal, es el sabor que le da a los alimentos. Entonces, eso hizo que la industria de los alimentos se viera obligada a reemplazar con saborizantes, con colorantes, eh, en todos estos alimentos que ya desde aquel momento estaban siendo muy concentrados en carbohidratos. Tanto así pues que las pirámides nutricionales, los modelos de nutrición y de alimentación ya comenzaban a promover alimentos diarios con más de un 50-60% de carbohidratos en el consumo nutricional del ser humano. Y ahí comenzaron unos cambios significativos en nuestra fisiología y en nuestro metabolismo. Pero investigaciones posteriores, décadas después, infortunadamente, verificaron que estas investigaciones de Ansel Keys fueron muy sesgadas. El estudio se había hecho sobre 22 países, pero solo se tomaron 7. Y curiosamente, otros países que también entraban en este estudio epidemiológico, como Francia, Noruega, Dinamarca, Austria, el mismo Finlandia y Suiza, que tenían alto consumo de grasas saturadas, pues curiosamente tenían un bajo riesgo cardiovascular. Pero esta parte no se publicó, esta parte no se dijo, esta parte se ocultó. Solo se asoció en los países como Estados Unidos, como Japón, Holanda, Italia y Yugoslavia, el consumo de proteínas, el consumo de grasas saturadas y de grasas totales, que de una u otra manera estaban coincidiendo con episodios coronarios en las personas que habían sido sujetos del ensayo epidemiológico. Y aquí comienza una tergiversación, comienza toda una batalla contra el uso de las grasas saturadas. Y otro de las falencias del estudio realizado por Ansel Keys nos decía que de los 12.000 participantes solo se evaluó la ingesta real del 3.9%. Realmente muy mínimo, ¿sí? Tomar de todo el trabajo que ellos habían hecho, solo el 3.9% de las participantes. Pero bueno, todo esto derivó en que, ya después de publicado en la revista Time, en todo un paradigma en contra del consumo de grasas saturadas. Entonces, todas las grasas animales, incluso las grasas como el aguacate, como el aceite de coco, como algunas grasas vegetales, también fueron objeto de esa persecución. Entonces, pero sobre todo las grasas animales cargaron con ese estigma a partir de estas décadas. Y obviamente pues eran totalmente prohibidas, casi que prohibidas en la nutrición, en el balance nutricional de las personas. ¿Qué es lo que nosotros podemos destacar de este acontecimiento? Que el ser humano venía comiendo grasas con proteína
grasas saturadas con la proteína animal de manera natural, como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. ¿Cuál es la fuente natural de energía del cuerpo? Son las grasas, y siempre lo han sido. Y ya lo vamos a demostrar por qué. Y a partir de aquí, el ser humano se ve incentivado por estos estudios, por estas publicaciones de estos medios de comunicación tan importantes en esa época, a suplantar el consumo de las grasas por consumo de carbohidratos. Como ya no habían grasas como fuente de energía, ellos justificaron el consumo alto de más del 50% de carbohidratos en el plato diario para poder proveer glucosa, que es un azúcar que viene de todos estos carbohidratos vegetales. Y aquí es donde comienza el punto de inflexión y de cómo de aquí en adelante el ser humano comienza a desarrollar una serie de enfermedades metabólicas, entre ellas el sobrepeso, la obesidad y la diabetes. Y vamos a verlo en una de las diapositivas también, cómo las estadísticas a partir de estos años comienzan a incrementarse. Curiosamente, cuando las personas estaban quitando de su dieta las grasas saturadas de origen animal. Realmente el hombre en el Paleolítico siempre utilizó las grasas. Nosotros en el Paleolítico y nuestros antepasados, nuestra biología, nuestra bioquímica, nuestro ADN, nuestra microbiología es la misma del hombre moderno del siglo XXI al hombre paleolítico. Éramos ahorradores de energía, ahorradores de grasa, ahorradores de calorías, pero también éramos quemadores de grasa. Entonces, así como el hígado tenía esa capacidad fisiológica como hoy la tiene de tomar toda una serie de carbohidratos y de grasas y de almacenarlos, en el Paleolítico el cuerpo hacía lo mismo. Pero curiosamente ellos, así como lo ahorraban, también lo quemaban. Lo quemaban como en todas sus prácticas diarias. Por ejemplo, para poder cazar un ser humano tenía que desplazarse por lo menos 25 o 30 kilómetros diarios en un perímetro a su alrededor. Y el éxito de la caza era de 15 a 1. O sea, de cada 15 veces que lo podían intentar una sola vez lo lograban. No era fácil cazar, o no era fácil pescar, o no era fácil obtener el alimento. Entonces, cuando ellos lograban cazar un animal, pues comían obviamente. Su cuerpo aprovechaba la grasa que tenía la proteína, porque toda proteína animal tiene una grasa saturada incluida, y el hígado la transformaba en grasa de reserva. Igualmente ellos podían, algunos seres humanos ya en el Neolítico comenzaron a utilizar las cosechas, los granos, las siembras, y muchos de estos carbohidratos también el cuerpo los comenzó a transformar en grasa de reserva. Pero asimismo la quemaban, asimismo la gastaban, no simplemente la tenían guardada. Este fue un sistema de supervivencia del ser humano en todos estos tiempos de nuestros antepasados, cuando ellos se habían enfrentado a épocas de frío, a épocas de hambre, a las mismas estaciones, a 3, 4, 5 meses en donde el alimento escaseaba precisamente por la nieve, por el frío. Era mucho más difícil cazar, mucho más difícil pescar, mucho más difícil obtener alimento. Entonces, en la época después del verano, que viene la fructificación de las plantas, de los árboles,
incluso de los frutos, de algunas raíces, de algunos tubérculos, de algunos tallos comestibles, pues ellos aprovechaban todo este alimento, subían de peso, incrementaban su grasa abdominal, incrementaban su peso, pero para prepararse precisamente para una época de hambre y de frío, y resguardarse también eh, de, de esa afección climática, porque si un ser humano en un clima a menos de 0 grados centígrados no tiene la grasa suficiente, puede morir por hipotermia. Entonces, miren qué inteligente era el cuerpo, cómo ellos instintivamente lo hacían y cómo ellos entendían que para otoño ya tenían que comenzar a subir de peso, tal y cual como lo hacen, por ejemplo, los osos cuando quieren hibernar. Ellos hacían lo mismo. Pero terminaban en invierno, poco a poco iban quemando esa grasa de reserva. Esta grasa era un combustible que ellos guardaban en la época de otoño, en la época de verano, en la época de cosecha, en la época en que se podía conseguir más alimentos. Y básicamente la grasa se convertía en un depósito energético en el que ellos podían apoyarse para sobrevivir los duros inviernos, los fríos y bueno, la ausencia también de alimento. Pero hoy en el siglo XXI no sucede eso. Hoy seguimos ahorrando grasa, pero el problema que hoy tenemos es que estamos comiendo más de 3 veces al día, estamos comiendo más de 3 kilogramos de alimento, estamos tomando más de 2 litros de agua y el cuerpo no quema todo este combustible que se está ingiriendo en forma de carbohidrato. La mayoría de lo que hoy comemos precisamente viene de todos estos paradigmas eh, impuestos por intereses a nuestro parecer más económicos que pensando en la salud de las personas. Se motivó la ingesta de más de el 50% de nuestra alimentación de carbohidratos, de almidones, de harinas, de pastas, de verduras, de ensaladas, de frutas, de todos estos alimentos que son ricos en polisacáridos, en oligosacáridos y en disacáridos y hasta en monosacáridos. Entonces, la diferencia es esa, que hoy el hígado sigue haciendo lo mismo, pero sigue guardando todas estas reservas y las personas están subiendo de peso. ¿Por qué siguen subiendo de peso? Simplemente porque no tienen todas estas actividades que tenía el ser humano antes, no queman estos depósitos de grasa, no lo queman, porque hoy obtenemos el alimento de una manera mucho más fácil. Hoy no tenemos que salir a cazar, no tenemos que salir a pescar, no tenemos que aguantar 3, 4, 5 días sin comer como lo hacían nuestros antepasados. No estamos, aunque las personas que vivan en estos climas donde hay estaciones, pues siguen teniendo las fuentes de alimentos en los supermercados de mediana, grande o pequeña superficie. O sea, el alimento está disponible todos los días del año, pero la mayor disponibilidad de esos alimentos son precisamente carbohidratos. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. La insulina, que es una hormona del ahorro que nos permitió sobrevivir durante todas estas épocas tan difíciles que vivió el ser humano, hoy sigue haciendo lo mismo, sigue ahorrando. El cuerpo no trata de desperdiciar nada. El mensaje que le estamos dando a nuestro organismo y a nuestro hipotálamo es que tenemos que seguir guardando carbohidratos en forma de grasa y de ahí que muchos países hoy ya tienen prácticamente índices en su población de más del 50-60% de sobrepeso y obesidad.
Esta grasa que el cuerpo está terminando de guardar en el abdomen, todos, si nosotros comemos, por ejemplo, si nos vamos de vacaciones, estamos 10, 15 días, nos desordenamos en nuestra forma de alimentación, o todos los días estamos comiendo carbohidratos, vamos a comenzar a guardar grasa abdominal. Es la primera evidencia de que ya hay un desorden metabólico. Esta grasa abdominal, si nosotros tenemos un periodo casi de 60 días de 2 meses para poderla quemar, está ahí de reserva, la podíamos quemar. Y el organismo volvería a su estado fisiológico y metabólico normal. Pero ¿qué sucede? Que generalmente, como seguimos comiendo de la misma manera, como comemos 3, 4, 5 veces al día, como seguimos comiendo las mismas cantidades de carbohidratos, pues simplemente esta grasa no se quema, no se utiliza. Y pasan más de 3, 4, 5 meses, 1 año, 2 años, 10, 15, 20, 30 años. Cuando la grasa pasa un periodo de 60 días, la grasa simplemente no está recirculando en todo nuestro sistema metabólico. Esta grasa se inflama y se vuelve tóxica. Por eso es que el cuerpo no la usa como reserva de energía, porque nuestro cerebro, nuestro hipotálamo sabe que esta grasa, que ya se ha convertido en tóxica, después de 3, 5, 10 meses, 5, 10, 15, 20 años de estar ahí, si la utiliza como fuente de energía, pues simplemente va a haber unos desórdenes metabólicos muy fuertes. Ese es el argumento y esa es la tesis que se maneja. Entonces, esta grasa acumulada se vuelve tóxica si nosotros llevamos normalmente una forma de alimentación saludable, como la que nosotros proponemos en Vital Salud en tus manos, con nuestro sistema Video Vital, pues vamos a tener un periodo por lo menos de 2 meses para poder quemar esta grasa abdominal y que no nos inflame ni sea una fuente de toxinas para nuestro cuerpo. El doctor Adrián Gaspar, que es un médico argentino especialista en longevidad, plantea entre sus argumentos que en el hipotálamo hay un ponderostato que controla el peso del cuerpo. Esto funciona como un termostato, según la hipótesis del doctor. ¿Qué quiere decir eso? Que si una persona lleva 10, 20 años con un sobrepeso continuo, el cerebro ha recibido durante esos 10, 20 o 30 años la orden de ahorrar. El cerebro está pensando siempre en ahorrar. Y es ahí donde se modifica el ponderostato. Si nosotros medimos 1,70 y pesamos 70 kilogramos y la persona comenzó a subir de peso por ahí a la edad de 20 años y cuando ya tiene 40, esa persona subió de peso a 90 kilos. Tiene un sobrepeso de 20 kilogramos. Este ponderostato se modifica internamente, como lo haría un termostato, y él manda un mensaje al cuerpo de que ya el cuerpo está condicionado a un peso promedio, no el normal que debería tener de 70 kilogramos, sino de 90. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es importante este argumento? Porque pues hay muchas personas que se hacen cirugías bariátricas, ¿sí? Para poder bajar de peso, que entre otras cosas son muy invasivas y que nosotros pensamos que no es la solución para bajar de peso. Porque si bien la cirugía lo que hace es
tomar toda esta grasa, en este caso una grasa abdominal, ¿sí? Extraerla de esta zona, no se está operando ese ponderostato que tiene en el cerebro esta persona que ha llevado 15, 20 años de obesidad. Entonces, el cerebro está condicionado a almacenar grasas. Y una vez termine la cirugía, en poco tiempo el cerebro va a seguir dando la misma orden a esta persona que se hizo esta cirugía bariátrica. Por eso es que después de estas cirugías, las personas tienden a volver a subir de peso, precisamente porque este ponderostato ya tiene acondicionado desde el hipotálamo a todo el organismo, a todas nuestras células lipídicas para que almacenen más grasa. Aquí vamos entrando a contradecir toda esta teoría que Ansel Keys postuló a partir de esta década de 1960, porque ¿cuál fue como el argumento central? De que en algunas de los cortes histológicos que se hacían de las arterias se encontraban estas placas amarillas de grasa, y por eso tranquilamente se definió y se llegó a la conclusión de que el colesterol era el que estaba causando esta acumulación de estas placas de ateroma que terminaban obstruyendo los vasos sanguíneos, que terminaban obstruyendo la circulación normal de la sangre, que podían obstruirla hacia el cerebro, hacia el corazón o hacia cualquier órgano del cuerpo, o podían terminar formando también coágulos o trombos y causando pues una de las enfermedades cardiovasculares como la ACV, los accidentes cerebrovasculares, que hoy pues ocupan la primera línea en las causas de morbilidad y mortalidad en el ser humano en todo el mundo. Entonces, basados en ese argumento, infundiendo ese miedo y ese temor a las personas para que no consuman el colesterol, incluso muchos le llegaron a apodar al doctor Ansel Keys Mr. Colesterol, precisamente por esta afrenta que él hacía a las grasas saturadas y que en el fondo no tenía ningún argumento válido. Entonces, ¿qué se ha ido encontrando en los últimos estudios ya de una manera mucho más científica y obviamente desprendida de todos estos intereses de la industria tanto alimenticia como de las farmacéuticas? Que cuando se consumen, hay un proceso de glicación normal, por ejemplo, no es saludable que nosotros consumamos proteínas con almidones. Cuando consumimos, por ejemplo, pollo con arroz o pollo con papas o carne con arepas, cuando hacemos esa combinación de una proteína animal con un carbohidrato, se puede producir este proceso de glicación. ¿Qué es la glicación? Es simplemente la unión de dos azúcares reductores como la ribosa y la glucosa con un grupo amino que es el grupo que hace parte de los aminoácidos de las proteínas. Entonces se forma estas moléculas, son proteínas conjugadas que se adhieren al endotelio de los vasos sanguíneos, como lo vemos aquí, que entre otras cosas también degradan el colágeno que tiene el endotelio y debilita la pared del vaso sanguíneo. El colágeno es fundamental en el revestimiento interno de nuestros vasos sanguíneos. Imagínense si tenemos nosotros estas proteínas conjugadas que están afectando el endotelio, pues ¿qué vamos a tener? Una posible ruptura de los mismos vasos sanguíneos, una formación de trombos, una formación de coágulos.
Esas son las últimas postulados que también hay que rebaten esta teoría de Ansel Keys. Pero miremos otros que también en el siglo XXI ya se han investigado con más precisión. Aparte de estas proteínas conjugadas, que también puede lesionar el endotelio de los vasos sanguíneos, especialmente de las arterias? El exceso de glucosa en sangre, el exceso de la glucosa que está circulando en sangre, el azúcar puede causar también estos, estas, estas placas también que se han identificado como placas de ateroma. Las personas que consumen tabaco también, ya estas nanopartículas tanto del tabaco como de la cocaína afectan el endotelio de los vasos sanguíneos. La presión biomecánica a la que se ven sujetos también internamente por las leyes hidráulicas que tienen nuestros vasos sanguíneos, por la sangre que está circulando, también obviamente esto tiene un desgaste ya con el tiempo, ya con la edad, se van desgastando. Y si no tenemos una buena hidratación y una buena nutrición, pues los vamos a desgastar mucho más. Los altos niveles de cortisol también influyen en la lesión del endotelio. Acordémonos del estrés, acordémonos de la ansiedad, acordémonos de esos miedos, de esas depresiones, de cómo pueden subir la adrenalina, la noradrenalina, estas hormonas que inducen también a la mayor producción de cortisol. Otra de las causas también es la vasculitis. Entonces miremos que aquí hay otras causas que no son necesariamente las grasas, que están controvertiendo lo que el doctor Ansel Keys hacía en sus postulados. Estos trombos que se forman aquí, miren la composición ya en los estudios en el siglo XXI, ya con los equipos de la medicina convencional. Hemos encontrado pues que están compuestos por plaquetas, por glóbulos rojos también que asisten aquí, igualmente glóbulos blancos, fibrinógeno, fibrina, colágeno, linfocitos, células lisas, elastina, calcio, colesterol libre también. Este colesterol se ha encontrado aquí libre, pero es el colesterol que hace parte de las membranas de los glóbulos rojos que llegan aquí a tratar de formar este trombo cuando ha habido una lesión en el endotelio del vaso sanguíneo. Y asisten también unas células especiales llamadas EPC, que son células progenitoras endoteliales, que se producen también en la médula de los huesos. Y cuando hay estas lesiones, estas células salen al torrente sanguíneo y vienen aquí para reconstruir este tejido. Ellas forman nuevamente, estos tejidos están formados por unidades de células. No hay aquí, digamos, paredes celulares de 2, 3, 5, 10 capas de células, sino es una sola capa endotelial de células. Y precisamente ya la reconformación, la reformación de este tejido interno lo hacen especialmente estas células endoteliales progenitoras. Pero además, que se ha encontrado aquí, se ha encontrado algo muy importante, que hay una lipoproteína que se ha encontrado en estos trombos, que no está precisamente formada por LDL. Entre los postulados del Dr. Ansel Keys, se fue definiendo que el colesterol malo, llamado LDL, era el causante de estas placas de ateroma. Pero ya investigando con más detalle la bioquímica de la composición de estas placas,
se encontraron que eran lipoproteínas A muy similares a la composición química del LDL. Y eso hace la diferencia y que tiene otra función y que no es el mismo LDL. En apariencia sí, pero en estructura bioquímica no. Entonces, todo el tiempo que hemos hablado del colesterol malo como el colesterol LDL, pues básicamente hemos estado muy equivocados. En estas placas de ateroma prácticamente nunca se ha encontrado LDL. El LDL es ausente. Así que miremos la diferencia entre lo que hoy se está postulando al año 2025 frente a los postulados que tenía el Dr. Ansel Keys en 1960. Definitivamente la insulina es un sensor de nutrientes. La insulina es capaz de detectar la entrada de nutrientes al organismo, a las mismas células, y ese sensor está comunicado con el hipotálamo. La teoría dice que la obesidad y la diabetes están siendo causadas por una gran cantidad de insulina disparada en sangre. Por cada molécula de insulina, de glucosa que entra a nuestro cuerpo por el exceso de carbohidratos que estamos comiendo, debe haber una molécula transportadora que se llama insulina, que es la encargada, que se produce en el páncreas y que es la encargada de llevar la glucosa a cada una de las células. Las células tienen receptores para la insulina, todas tienen sus receptores. Pero el exceso de glucosa está disparando los niveles de insulina. Realmente el cuerpo no necesita tantos niveles de glucosa en sangre como no necesita niveles tan altos de hiperinsulinemia, de insulina tan altos. Entonces las células se vuelven resistentes. Ellas, por un sistema biológico de defensa, ellas toman la glucosa que necesitan, pero nada más. Entonces cierran sus compuertas, cierran sus enlaces a estas moléculas de insulina que están circulando por el torrente sanguíneo, y aquí se comienza a causar resistencia a la insulina. Pero no solo hay resistencia a la insulina, hay también resistencia a la entrada de otros nutrientes que también están en el torrente sanguíneo. Por eso una célula que desarrolla resistencia a la insulina es una célula que puede entrar en procesos de desnutrición, tejidos, órganos que pueden entrar en procesos de desnutrición porque están siendo sensibles a la insulina, se vuelven resistentes a la insulina. Entonces estamos viviendo prácticamente una epidemia de insulina. Las personas que tienen sobrepeso y obesidad están sufriendo esta disfunción metabólica en todo su organismo. Aquí vemos las estadísticas. El semestre pasado nosotros habíamos hecho parte de esta exposición y la traemos a este semestre ya con otros argumentos mucho más prácticos para que ustedes los tengan en cuenta. En Colombia existe una prevalencia en adultos de 18 a 64 años con sobrepeso del 37.7% y una obesidad del 18.7%. Esto significa que la prevalencia de personas con exceso de peso en Colombia es del 56.4%. Quiere decir que ya se está convirtiendo en un problema de salud pública en Colombia. Y no solo en Colombia, sino en muchos otros países de América Latina, en Chile, en México también, y otros países que ya están alcanzando esta media. El 17.9% de nuestros adolescentes tienen sobrepeso y obesidad entre los 3 y 17 años, el 24.4% entre los 6 y 12 años,
y el 6.3 de los 0 a los 5 años. El sobrepeso, la obesidad y la diabetes son enfermedades precursoras de las enfermedades cardiovasculares, tal y como lo estamos explicando. Por eso es tan importante hablar de este tema. Aquí tendríamos que también hablar de hipertensión, pero vamos a hacer un capítulo aparte. Pero realmente el sobrepeso, la obesidad y la diabetes están causando una disfunción, hoy le llamamos síndrome metabólico, ¿sí? Y son precursoras de estas enfermedades cardiovasculares y representan un 16.7% de las muertes en Colombia. Aquí está la fuente para que ustedes la consulten. La diabetes mellitus, las estadísticas también son muy preocupantes. Se estima que 1 de cada 10 personas en Colombia sufre de esta enfermedad, alrededor de 5 millones de colombianos. En la actualidad es una de las principales causas de fallecimiento en personas entre los 30 y 70 años. Favorece la aparición de infartos del corazón, trombosis cerebral, amputaciones de las extremidades inferiores y deterioro de la función renal, hasta el punto en que las personas pueden necesitar diálisis para continuar viviendo. En Colombia se reportaron para el año pasado 1.294.940 personas diagnosticadas con diabetes y con mayor prevalencia en Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca. En general, en el país las mujeres son las más afectadas por la enfermedad, representando el 59.54% de los casos totales. Preocupantes las dos estadísticas tanto del sobrepeso y la obesidad como de la diabetes mellitus o de la diabetes tipo 2. Y aquí llegamos a este cuadro donde nosotros hacemos una explicación basada en el libro del doctor Jason Fung. El libro se llama Prevenir y reversar la diabetes tipo 2 de forma natural. Uno de los trabajos escritos que nos ha llamado muchísimo la atención y por eso lo exponemos en esta diapositiva y lo tratamos de resumir de esta manera. ¿Qué sucede? Que hoy las dietas que tiene el ser humano, la mayoría de las que ustedes pueden encontrar, de las diversas formas de alimentación que hay, más del 50% son carbohidratos. Este exceso de carbohidratos el hígado no lo desperdicia. El hígado convierte estos carbohidratos en grasas. Este proceso se llama lipogénesis de novo. De novo, ¿por qué? Porque el mismo hígado lo hace. Luego guarda estos carbohidratos en forma de triglicéridos. Eso por una parte. Por otra parte, estamos consumiendo también muchos alimentos que tienen demasiada fructosa. La fructosa solo el hígado la puede metabolizar. Ningún otro órgano del cuerpo puede hacerlo, como las bebidas carbonatadas, las frutas de conserva, productos horneados, los jarabes de maíz, las melazas, las jaleas, el azúcar blanco y moreno, etc. Todo esto está haciendo que el hígado mismo se vea obligado a almacenar grasa en sí mismo, pero cuando ya no la puede almacenar más, la función del hígado no es guardar grasa, entonces comienza a transformarla en forma de triglicéridos, tanto los carbohidratos como la fructosa, todos estos son azúcares, los convierte en triglicéridos y los comienza a almacenar. Los comienza a almacenar en los tejidos que están cercanos a él. Puede comenzar con el páncreas, por ejemplo. Puede comenzar a subir la grasa abdominal, como lo vemos aquí. Todas estas células, todos estos adipocitos que son células lipídicas comienzan a llenarse de grasa, comienzan a crecer en volumen y la persona comienza a subir de peso. Son formas de almacenamiento que el hígado está haciendo, que siempre ha hecho,
pero hoy ya lo está haciendo de forma continua porque todos los días no alcanzamos a quemar esta grasa que estamos consumiendo, estos carbohidratos que estamos consumiendo que se convierten en grasas de reserva, por eso el cuerpo comienza a almacenarlos. Llega un punto en que puede llegar a volver el páncreas graso. Cuando las células pancreáticas se vuelven grasas, se pueden bloquear las células beta, que son las que están produciendo la insulina a nivel pancreático. Cuando la persona ha venido desarrollando una obesidad continua y sigue comiendo de la misma manera las mismas cantidades de carbohidratos diariamente, ya tiene grasa abdominal de hecho, lo más posible es que aparte de que tenga un hígado graso, también tenga un páncreas graso. Quienes ya van desarrollando este páncreas graso van a tener menos posibilidades de tener la suficiente insulina en sangre para metabolizar esta glucosa que está corriendo por el sistema sanguíneo. Entonces, las células pancreáticas, como están bloqueadas, la insulina no está fluyendo hacia el torrente sanguíneo. Esta es una de las características exocrinas que tiene el páncreas, de producir esta molécula. Ya dijimos que es una molécula transportadora, es una hormona transportadora de azúcar en sangre. La glucosa no puede fluir sola en el torrente sanguíneo, necesita la insulina para ser transportada. ¿Y qué sucede aquí? Que pues va a haber menos insulina en el torrente sanguíneo. Cuando hay menos insulina, y como seguimos comiendo más carbohidratos, pues va a haber más glucosa en el torrente sanguíneo. Indudablemente, esta es la fórmula que nos ha llevado a desarrollar precisamente diabetes tipo 2. ¿Qué sucede cuando hay más glucosa en sangre? Que se presenta más sed. El cuerpo necesita más líquidos para poder expulsar este azúcar. El riñón hace un esfuerzo fisiológico para poder expulsar este exceso de azúcar que está llegando al torrente sanguíneo, porque no podemos nosotros, no puede nuestro sistema fisiológico equilibrar estos niveles altos de glucosa. Entonces, ¿qué sucede? Pues que el riñón trata de hacer un esfuerzo fisiológico para equilibrar este daño que le estamos haciendo a nuestro sistema circulatorio por el alto consumo de carbohidratos que tenemos a diario. Esto hace que incremente la orina, esto también hace que se incremente el cansancio y la debilidad, que son síntomas típicos de los diabéticos tipo 2. Entonces miren hasta qué punto hemos llegado. Si por ejemplo un paciente que ya lleva 10, 15, 20 años con grasa abdominal, nunca se le ha hecho exámenes de sangre, nunca se le detectó los niveles de glucosa, de insulina en sangre, llega a este estado en que el páncreas se vuelve graso y comienza a producir menos niveles de insulina, o ya se bloquea totalmente la producción de insulina y va al médico. El diagnóstico que le puede hacer el profesional en salud, el médico o el especialista, es que esta persona es diabética tipo 1, no tipo 2, sino tipo 1. ¿Por qué? Porque el páncreas no está produciendo la insulina que debería producir. Entonces, es un concepto erróneo diagnosticar un paciente de esta manera. Obviamente no es, digamos que no es culpa del médico, porque simplemente lo que el médico está diagnosticando es que el páncreas no está produciendo insulina y eso fisiológicamente se le denomina diabetes tipo 1. Pero realmente lo que tiene es una diabetes tipo 2 y además la causa fundamental de todo esto, ¿cuál es? Pues el exceso de grasa por el alto consumo de carbohidratos, porque obligó al hígado
a acumular todo este exceso de grasa en todos los tejidos, en todos los órganos que están en nuestro abdomen y entre esos el páncreas. Y por eso vemos los efectos metabólicos y fisiológicos en el cuerpo, causando precisamente la diabetes tipo 2. Estos niveles altos de glucosa en sangre, pues como ya vimos aquí, suben los niveles de triglicéridos. Los triglicéridos suben a más de 150 miligramos por decilitro. Y otro de los efectos que tiene inmediatamente en el paciente diabético es que el HDL disminuye de 35 miligramos por decilitro, como ya lo vamos a ver más adelante. Así que miren una forma tan sencilla de cómo el doctor Jason Fung, nefrólogo, hace una explicación de cuál es la verdadera causa de la producción de exceso de azúcar en sangre, de la misma insuficiencia de insulina en sangre. Aquí también está asociado el tema de la resistencia a la insulina por parte de las células y cómo terminamos. Un paciente que comienza con grasa abdominal puede terminar con una diabetes tipo 2 o ser diagnosticado con una diabetes tipo 1. Que el control de azúcar con insulina nos sube de peso. Normalmente, ¿qué se hace? Los pacientes, este es un cuadro clínico que se repite muchísimo en todos los pacientes que le aplican insulina. Se trata de controlar el azúcar, la glucosa, que está corriendo por el torrente sanguíneo, con la insulina, aplicando la insulina, inyectando la insulina, que precisamente no está produciendo el páncreas. Pero, ¿qué hace el cuerpo? O sea, estamos llevando la glucosa que está circulando, ese exceso de azúcar, en un examen de glicemia puede estar en 180, 200, 220. Ese exceso de azúcar en sangre lo estamos llevando nuevamente al hígado para que se convierta con esta insulina en grasa de reserva. Y el hígado hace que por acción de la misma insulina, porque la insulina es una hormona de ahorro, que se convierta ese azúcar, esa glucosa en grasa y la persona sigue subiendo de peso. Entonces, el control del azúcar con la insulina no es la solución. No solo nos vuelve el hígado más graso, sino que nos tiende a subir de grasa corporal. Y por eso las personas que son diabéticas y que les aplican insulina saben que están muy propensos a subir cada vez más y más y más de peso, porque entramos en un círculo del que no podemos salir. Este exceso de glucosa, como ya lo dijimos, lo único que está haciendo la insulina es devolviéndosela al hígado para que el hígado ahora la transforme en más grasa de reserva y subimos más y más de peso. Este exceso de grasa también vuelve el páncreas mucho más graso. Entonces llega un punto en que, tal y como se pensaba antes, que la diabetes era una enfermedad irreversible y que con el tiempo se iba a ir incrementando. Pero nosotros sabemos, por los estudios de muchos investigadores, pero incluso esto ya lo sabían los griegos también, porque ellos trataban la diabetes tipo 2, ellos ya la sabían diagnosticar y la sabían tratar muy bien, que se puede controlar y se puede revertir. ¿Cómo la podemos controlar? Este azúcar en sangre, equilibrando pues primero los carbohidratos para que no produzcamos grasas. Este es el punto. Tenemos que disminuir este 50-60% de almidones, de arroz, de papa, de yuca, de plátano, de harinas refinadas,
de frutas, incluso de verduras, de ensaladas que también contienen carbohidratos. Si nosotros disminuimos las cantidades de carbohidratos, el hígado deja de producir tantas grasas. Tenemos que equilibrar también los líquidos y las sales, ya lo vamos a explicar por qué. Y estas son las pautas iniciales del ayuno intermitente y de un ejercicio moderado. Pero miremos que los tips están aún acá y sabemos que se van a quedar hasta el último minuto de nuestra clase. El síndrome metabólico, según el doctor Jason Fung, tiene estos 5 parámetros. Les sugerimos que hagan ustedes este diagnóstico, tomen ustedes estos exámenes y definan si tienen o no, o si ya tienen predisposición a síndrome metabólico. Primero es medir la obesidad abdominal. ¿Cómo la medimos? Bueno, hay otros indicadores de índice de masa corporal, de sobrepeso y obesidad, pero esta es la que nos parece más adecuada y es la que define también el doctor Jason Fung. Si una persona mide, por ejemplo, 1,80, se divide entre 2, en este caso sería 18, 180 entre 2, serían 90. 90 centímetros debería tener una persona que tiene esa altura de 1,80 en su perímetro abdominal. Si tiene más de 90 centímetros, si tiene 100, 110, 120, ya es una causal de síndrome metabólico. La glucosa en sangre. La glucosa en sangre en un examen normal está en promedio de 70 a 110, pero una persona con predisposición a síndrome metabólico puede tener el azúcar en sangre mayor de 120. Puede estar en 130, 140, 160, 180. Curiosamente, yo hago un paréntesis aquí porque los libros de fisiología, por allá de los años 60 o 70, daban unos rangos más altos para diagnosticar a un paciente diabético. Oscilaban entre 70 a 130, 140, aún más altos todavía. Y con el tiempo fueron bajando a 150, después a 140, después a 130. Hoy un médico puede diagnosticar a un paciente diabético con una glucosa en sangre en ayunas de 130 miligramos por decilitro. Y bueno, les dejamos ahí la inquietud, porque ¿cómo así que los libros de fisiología cambian tan rápido estos conceptos? Si nuestros equilibrio y balance metabólico del azúcar en sangre no ha cambiado de ninguna manera, pero los libros sí. Tal vez por intereses de las farmacéuticas, porque hoy se venden más productos como la metformina, la nivenclamida o la misma insulina para tratar este tipo de pacientes diabéticos. Y de hecho, las ventas de estos productos han escalado en el mercado de una manera impresionante. Una persona que tenga una presión arterial mayor de 130 también ya tiene predisposición a síndrome metabólico. Una persona con triglicéridos superiores a 150. ¿Por qué suben los triglicéridos? Ya lo dijimos. Por los altos consumos de carbohidratos, de fructosa, pero vamos a adicionar aquí también por una deficiente hidratación. Y el HDL es menor de 35. Aquí nosotros les dejamos esta recomendación, aparte de las que hace el doctor Jason Fung, de tener en cuenta también los niveles de insulina en sangre. Aquí hay unos promedios de 2.6 a 37.6. Hay especialistas, investigadores que hoy consideran que ya una persona que pueda tener una insulina de 15 o 20
ya tiene predisposición a diabetes, aunque aquí esté en rangos normales. Pero bueno, de todas maneras, siempre que ustedes midan glucosa en sangre, es conveniente medir la insulina también, porque la insulina nos da un rango mucho más amplio en tiempo de unos 3 meses de cómo se ha venido comportando la glucosa a nivel sanguíneo. Ahora sí vamos a conocer las claves para bajar de peso y controlar la diabetes tipo 2. ¿Qué es lo primero que tenemos? ¿En dónde nosotros debemos poner la mirada? Primero en bajar de peso, como ya lo vimos acá en la diapositiva. Si nosotros no bajamos de peso, si nosotros no reducimos esa grasa, simplemente el páncreas va a seguir graso y vamos a seguir dependiendo de los medicamentos que nos ofrecen las farmacéuticas. Entonces, ¿cómo bajar de peso? La pregunta de hoy. Pues vamos a ver, tengamos un poquito de paciencia. Primero, la hidratación. Una buena hidratación con electrolitos. Ya lo hemos enseñado nosotros en las otras clases. La pueden ustedes consultar en nuestro canal. Las personas que toman 2-3 litros de agua y comen menos de 7 gramos de sal diarios tienden a sufrir edema intracelular. Tienden a acumular agua en el citoplasma de sus células. Los volúmenes pueden llegar a ser muy altos. Hay personas que pueden acumular 10, 15, 20, 30 litros de agua dentro de sus células. Y cada litro es 1 kilogramo. ¿Por qué? Porque sufre un proceso de ósmosis por el bajo consumo de sales. El sodio es uno de los osmólitos más importantes que tiene el riñón para poder controlar la homeostasis en los líquidos corporales. Entonces, si lo consumimos poco, pues vamos a tener una ósmosis a favor, a contracorriente, que hace que el agua entre dentro de las células. Y como cada día estamos tomando 2 o 3 litros de agua y comiendo menos de 7 gramos de sal, pues el agua no va a salir. ¿Cómo extraemos nosotros el agua? Tomando suero. Ya les enseñamos cómo hacerlo. 7 gramos de sal por litro inicialmente. Después de un mes comienzan a subir 1 gramo cada semana hasta llegar a 15 gramos. Pero todo eso lo pueden ustedes revisar y aprender muy bien en 2 clases que tenemos de hidratación, que las pueden consultar en nuestro canal también. Ahí se produce una ósmosis inversa, el agua comienza a salir de las células, comienza a aumentar el volumen sanguíneo, el agua sube en ese momento un poco la presión, pero no es causado por la sal está regulando la homeostasis de los electrolitos. Inmediatamente pasa a los riñones, a la vejiga y se elimina por la orina y ahí se regula la presión sanguínea y la persona comienza a bajar de peso. Todas las personas que comienzan a tomar ese suero isotónico rico en electrolitos van a recibir ese beneficio, que hay personas que pueden bajar 10, 15 kilos en un mes, imagínense, solo por líquido acumulado dentro de sus células. No solo es grasa, sino líquido también. Entonces, mucho cuidado con eso. Y hay otro fenómeno que también se sucede a nivel osmótico. 3 de las moléculas que utiliza nuestro riñón para equilibrar todos estos líquidos corporales, para equilibrar esa ósmosis que es tan, digamos, es tan activa, es el sodio, la glucosa y la urea. Como estamos consumiendo, las personas que consumen poco sodio, poca sal, toman mucha agua, el sodio se diluye en el líquido extracelular y cuando hay poco sodio, el cuerpo se ve obligado o bien a tomar glucosa o a producir más urea para controlar precisamente
el estado osmótico de los líquidos corporales. ¿Qué les parece? Y esto nos lleva a otro estado fisiológico todavía un poco más grave, porque es que, por ejemplo, hay personas que sí les puede dar más ansiedad de comer carbohidratos y azúcar, pero es precisamente por esto, porque como no le estamos dando el sodio suficiente, el cuerpo le comienza a pedir carbohidratos para equilibrar con glucosa, que es una molécula osmótica también, este desequilibrio hidroelectrolítico. Pero cuando no hay sodio ni glucosa, el cuerpo comienza a metabolizar y a producir más urea y se concentra la urea a nivel renal. ¿Y saben lo que eso significa? Que haya mayor concentración de urea a nivel renal. Si no hubieran estas moléculas de urea en los riñones, no podíamos expulsar la orina. Entonces, esta fuerza osmótica que hace la urea hace que comencemos a expulsar la orina, pero la urea se concentra en la médula renal. Y esta concentración a largo tiempo, con los años, pues puede comenzar a producir cristales de urea, se pueden comenzar a calcificar y obviamente pues se pueden formar no solo esos sedimentos, sino esos cálculos renales. Imagínense hasta dónde estamos llevando a nuestro organismo. Todo por una deficiente hidratación con los niveles de sales que nuestro cuerpo necesita. Hay que suspender totalmente los lácteos por un tema de acidosis intestinal. Hay dos programas en los que nosotros explicamos el daño que hacen los lácteos. En este caso es porque causan disbiosis en los intestinos, porque los lácteos contienen demasiadas bacterias que son acidófilas, los llamados lactobacilos acidófilos. Y nosotros en nuestro sistema vital Salud en tus manos propendemos por una salud intestinal no ácida, sino alcalina. Y la alcalinidad no la dan los lácteos ni los carbohidratos. Los lácteos y carbohidratos producen acidosis intestinal. En cambio, las proteínas y las grasas producen un ambiente intestinal alcalino. Hay que disminuir gradualmente los carbohidratos. Hay un programa completo para bajar de peso que ustedes lo pueden consultar en nuestro canal de YouTube. Son 10 clases completas que les enseña cómo hacerlo, ¿sí? Porque hay que hacerlo gradualmente. No podemos suspender los carbohidratos de un día para otro. El paso a paso es progresivo, es día a día. No podemos cambiar de un día para otro el combustible al que el hígado está acostumbrado. Porque si llevamos 40, 50, 70 años comiendo carbohidratos, no los podemos suspender inmediatamente. Pero sí lo vamos a hacer gradualmente y el programa les enseña cómo hacerlo. Y hasta llegar a menos de 40 gramos al día. Hay dietas para diabéticos que tienen más de 100 gramos de carbohidratos al día. Y en este nivel de concentración de carbohidratos en la dieta diaria no permite que el hígado haga el cambio del uso de carbohidratos a grasas. Y por eso es tan importante que lleguemos a este nivel para los diabéticos, tanto para bajar de peso como para inducir tanto al hígado y al páncreas a quemar esa grasa. Y básicamente lo que se pretende es inducir al hígado a cetosis. Hay que suspender todos estos alimentos que tienen un alto índice glucémico, ¿sí? Hay que evitar esos disparos de glucosa en sangre. Hay alimentos que suben inmediatamente el azúcar en sangre. Entre esos muchos de los alimentos ultraprocesados, industrializados, todas las harinas refinadas
con las harinas se hacen una cantidad de alimentos que nosotros ya conocemos, ultraprocesados, pero también las pastas, también los panes, los cereales procesados, los mismos almidones como la papa, el arroz, el azúcar mismo, que es una molécula compuesta por glucosa y fructosa, frutas también como la sandía, etcétera, etcétera. Entonces, mucho cuidado con estos alimentos para los pacientes que son diabéticos, sí tienen que cuidarse muchísimo de esto y suspenderlos. Si queremos entrar en tratamiento hay que suspenderlos definitivamente. Pero miremos también alimentos que son ricos en fructosa y que nosotros son ultraprocesados, pero poco los conocemos. Todas las bebidas carbonatadas, absolutamente todas, las que ustedes miran en esta diapositiva, son ricas en fructosa, así que debemos evitarlas. Todas esas frutas que vienen en conserva, hay muchísimas marcas que nos venden en conserva de fruta ya concentrada, pues también tienen demasiada fructosa. Todos los productos que son horneados, ricos en fructosa. También muchísimos alimentos que son derivados del jarabe de maíz. Y con el jarabe de maíz se están preparando toda esta cantidad de alimentos que ustedes ven en la diapositiva y que muchas veces nosotros no percibimos que sean tan ricos en fructosa. Pero también el azúcar blanca y el azúcar morena. Es la sacarosa, es la misma azúcar compuesta por glucosa y fructosa. Indudablemente, pues todas las frutas también son ricas en fructosa y la melaza, que es el azúcar de caña, la miel de caña como la conocen en algunas partes. Entonces, todos estos alimentos que son ricos en fructosa debemos también evitarlos si queremos bajar de peso y si queremos recuperarnos de la diabetes. Ya lo dijimos por qué. Porque nuestro cuerpo no puede procesar la fructosa, solo lo hace el hígado. ¿Y el hígado qué hace con la fructosa? Convertirla en grasa. Así que cuando ustedes comen cualquiera de estos alimentos, en cualquiera de sus formas, en cualquiera de sus marcas, pues simplemente inducen a un hígado graso y a que el mismo hígado produzca grasa de reserva y aumentemos de peso. Hay que suspender todos los aceites vegetales de todas las marcas, de canola, de maíz, de soja. Cualquiera de estos que sean líquidos son aceites hidrogenados, son muy inflamatorios de la mucosa intestinal y nos hacen muchísimo daño. Muchos de ellos producen oxalatos también. Personas que tienen artritis o artrosis comienza a afectarles las articulaciones porque los oxalatos terminan en estas articulaciones inflamándolas. Entonces, esta recomendación no es opcional, no es sí o sí no, hay que suspenderlos definitivamente. Cada una de estas recomendaciones que estamos dando no son opcionales para nadie, para ninguna persona que quiera bajar de peso, ni ninguna persona que sea diabética. Entonces, sigamos las recomendaciones al pie de la letra. Esto es lo que exige el sistema vital salud en tus manos. Nosotros les enseñamos cómo hacerlo, pero ya la responsabilidad de su salud es de ustedes. En lugar de estos aceites, ¿qué vamos a utilizar? Pues mantequilla clarificada, es el único producto, la mantequilla que viene de la leche de vaca. Le quitamos la caseína. Hay un tutorial que nosotros tenemos en una de nuestras aulas taller en la que les enseñamos a hacer la mantequilla clarificada. Cuando nosotros también de la mantequilla clarificada pueden ustedes preparar el ghee, que es el mismo proceso, pero la mantequilla más deshidratada, con un color caramelizado y un olor mucho más rico, mucho más concentrado, y que hoy se está utilizando también en alta cocina, pero que nosotros la podemos utilizar para preparar todos y cada uno de estos alimentos en todas las diversas formas en que podamos hacerlo.
cocinado, guisado, asado, como nosotros queramos. ¿Qué queremos hacer con la mantequilla? Suplantar los carbohidratos. Todos estos carbohidratos que hemos comido acá, hay que irlos, cuando ya lleguemos a 40 gramos, igualmente se va induciendo el consumo y el cambio de combustible por parte del hígado. El hígado ya no va a utilizar tantos carbohidratos porque ya estaríamos en menos de 40 gramos, ¿sí? Como lo decimos aquí, ya no estamos comiendo todos estos alimentos, ya no hay un exceso de azúcar en sangre, entonces el hígado y las células, los millones de células que tiene nuestro cuerpo, pues van a necesitar otra fuente de energía. ¿Y cuál es esa fuente de energía? Pues los ácidos grasos, los triglicéridos, que vienen precisamente de un alimento como la leche de vaca. Le quitamos la caseína, que es lo que inflama, que es el proceso que hace la clarificación de la mantequilla. Quitar esta proteína que es tan inflamatoria y dejarnos solo la grasa. Hay una clase también solo de grasas que les enseña también cuáles grasas son saludables, cuáles grasas animales también pueden ustedes consumir, aparte de la mantequilla clarificada, y la pueden visitar en nuestro canal Vital Salud en tus manos. Por eso es importantísimo el cambio de combustible. Cuando nosotros logramos ese cambio en el hígado entra en un proceso de cetosis. O sea, deja precisamente, porque ya no tiene tantos carbohidratos, necesita fuente de energía y la fuente de energía la va a encontrar aquí, en la grasa. 1 gramo de grasa puede producir 9 calorías. 1 gramo de carbohidratos solo produce 4. O sea, es mucho más concentrado incluso el nivel energético que tienen las grasas. Y vienen en paquetes que se llaman triglicéridos. Por eso es importantísimo hacer esto. Porque cuando nosotros logramos llevar al hígado a cetosis, el hígado cambia su metabolismo, como lo vemos acá. Regresemos a esta diapositiva. Aquí el hígado cambia el metabolismo porque ya tenemos pocos carbohidratos. La fuente de energía para el hígado va a ser la grasa. Entonces comienza a quemar esta grasa que el mismo hígado tiene y después comienza a quemar toda esta grasa de reserva que teníamos acá, ¿sí? Miren qué tan importante es entrar en cetosis y darle el combustible adecuado que nuestro cuerpo necesita. Y es el mismo que ha tenido siempre, porque la proteína animal, toda proteína animal, pollo, carne, huevos, pescado, toda forma de proteína animal, tiene grasa saturada incluida, todas, ¿sí? Y siempre el cuerpo ha funcionado así. O sea, nosotros siempre estábamos prácticamente en cetosis. Nunca nuestra fuente natural de los alimentos fueron los carbohidratos. Nunca lo fueron. Fueron de manera accesoria, de manera eventual. Nos salvaban, sí, pero el uso diario energético de nuestro cuerpo siempre fueron las grasas saturadas de origen animal. Bueno, y por eso es tan importante tomar el hábito de comenzar a consumir mantequilla clarificada. En la media mañana, en la media tarde. Si no nos gusta el café, si nos hace mal el café, lo pueden hacer con aromática, con té, con chocolate o la mantequilla sola en un medio vasito no más de 50 centímetros. Diluyen una cucharadita de mantequilla y se la toman. Va a ser mucho más energizante. Ustedes van a sentir el cambio. En lugar de estar tomando esos tentempiés de comidas rápidas, de, de ensaladas de frutas, etc. ¿Sí? Pues solo con que se tomen esto les va a quitar el apetito y les va a dar mucha más energía y va a seguir induciendo y manteniendo el hígado en cetosis para que no volvamos a ese desbalance metabólico que teníamos antes cuando comíamos demasiados carbohidratos.
Nosotros sugerimos que las personas que tengan sobrepeso y obesidad no hagan ejercicio con esfuerzo cardiovascular. No es conveniente, no es saludable para el cuerpo. ¿Por qué? Por una razón muy importante. Una persona que mide, digamos una mujer que mida 1,60 y que esté pesando 90 kilos, que tenga 30 kilogramos más de sobrepeso, su corazón está haciendo un esfuerzo cardiovascular de 30 kilogramos más para poder bombear la sangre y poder llevar el oxígeno y los nutrientes a todo el organismo. 30 kilogramos más. Es como si llevara una carga encima de cada kilo, imagínense, son millones de células que están comprometidas, que necesitan también ese riego sanguíneo, pero que si nosotros lo sometemos a hacer estos ejercicios de esfuerzo cardiovascular, pues simplemente estamos entrando en un mayor riesgo cardiovascular, precisamente, ¿sí? Porque lo estamos forzando. No es esta la manera saludable de quemar grasa, no es la manera saludable. Nosotros en nuestra clínica, con asesoría de nuestros médicos, no les permitimos a los pacientes que hagan estos ejercicios, que sí hagan otros ejercicios como los que ya vamos a ver ahorita, pero no estos que impliquen este riesgo cardiovascular, porque estamos sobreesforzando el corazón, estamos sobreesforzando nuestro sistema circulatorio y no es la manera más saludable para quemar la grasa. Ya lo aprendimos cómo hacerlo. Entonces, no nos sometamos a este cambio de esfuerzo cardiovascular que nos puede llevar a un riesgo. O sea, un momento en que el corazón ya no puede más. Un momento en que el corazón ya no alcanza a tener esa potencia y ese sobreesfuerzo cardiovascular se puede duplicar o triplicar. Entonces, la recomendación es que no acudan ustedes a hacer este tipo de ejercicios con esfuerzo tan grande para nuestro corazón. Si es un joven, un adulto mayor, si tenemos que movernos, si podemos caminar. Caminar, por ejemplo, después del almuerzo es saludable porque estamos quemando buena parte de las calorías que estamos consumiendo ahí mismo. Acordémonos que no solo se trata de almacenar, sino también de quemar. Podemos hacer ejercicios de estiramientos, flexibilidad, de coordinación, de equilibrio. Y hay unos ejercicios especiales que se llaman isométricos. Hay una clase en la que nosotros les enseñamos y está en nuestro canal y ustedes la pueden revisar. Que son ejercicios que no implican necesariamente riesgo cardiovascular, pero sí nos mantienen una masa muscular más saludable, más fuerte. Hay que esforzar los músculos sí hay que esforzarlos, pero hay que reacondicionarlos, porque una masa muscular saludable también nos ayuda a regular niveles de insulina como niveles de cortisol y produce de manera natural endorfinas que producen ese bienestar, esa tranquilidad, esa pausa que uno siente después de hacer un ejercicio, a pesar de que se siente cansado, siente ese bienestar en el organismo. Y los probióticos naturales son indispensables. Nosotros en nuestra tienda de la Academia Vital Salud en tus Manos diseñamos un probiótico especial para bajar de peso, hecho de manzanas y de dos verduras especiales para eso, y que está dando muy buenos resultados. Este vinagre se toma 10, 15, 20, 30 centímetros, de acuerdo al paciente, 1 hora antes del almuerzo. Este vinagre es fundamental para recomponer la microbiota intestinal que ha sido lastimada por el exceso de carbohidratos y de lácteos que hemos consumido toda la vida.
porque todos esos alimentos han acidificado nuestros intestinos. Y el pH ácido convierte nuestro organismo en un ambiente, motiva el crecimiento de una flora bacteriana también acidófila, que es la base de la inflamación intestinal crónica de bajo grado y que es la causa de una gran cantidad de enfermedades que hoy en el siglo XXI se han convertido en enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, quedan a disposición de, ahí ya al final ustedes tendrán nuestros contactos, quienes quieran adquirir estos productos, pero les advertimos que nosotros tenemos una clase también donde les enseñamos a hacer estos vinagres. Los vinagres que nosotros tenemos ya llevan muchos cultivos con madres de vinagre que se han venido preparando mes a mes y año tras año. Por eso son tan enriquecidos los que nosotros tenemos. Pero ustedes también pueden comenzar con sus propios cultivos. Hay una clase donde les enseñamos a hacerlo y la pueden encontrar en nuestro canal Vital Salud en tus manos. Este es un tips que nosotros no podemos pasarnos por alto. Es fundamental tener una microbiota equilibrada, alcalina, porque estas cepas de bacterias que ustedes encuentran en estos probióticos, de muchas frutas y verduras fermentadas, estas bacterias que hacen, pues nos nutren, toman los alimentos que nosotros comemos, la proteína y la grasa, y con ella fabrican una gran cantidad de nutrientes, no solo de vitamina K ni de vitamina B, sino muchísimos otros nutrientes que nuestro cuerpo necesita. Son un laboratorio microbiológico a nivel intestinal, el que nosotros estamos reformulando cuando tomamos estos probióticos naturales. De ninguna manera les sugerimos que tomen probióticos a base de lactobacilos, ya se lo dijimos. Suspéndalos inmediatamente y acudan a este tipo de probióticos naturales en un grado de fermentación ya aeróbico, cuando ya las frutas y las verduras se convierten en vinagres naturales. Le sugerimos a los pacientes que tienen sobrepeso y obesidad que no ayunen para bajar de peso. Es otra de las peores recomendaciones que algunos profesionales en salud les pueden hacer. Imagínense que tenemos un cuerpo totalmente desbalanceado, podemos tener mucho sobrepeso, pero estamos desnutridos y estamos malnutridos porque hemos comido pocas proteínas, pocas grasas saludables y hemos consumido demasiados carbohidratos. Entonces, por favor, no pueden entrar a ayunar un cuerpo y menos hacer ejercicio cardiovascular, de esfuerzo cardiovascular, un cuerpo que está malnutrido de ninguna manera. No es la forma para bajar de peso. Nosotros sí inducimos y les enseñamos a las personas a llegar a un punto de ayunos intermitentes, pero mínimo deben haber llevado 6 a 12 meses de tratamiento del sistema vital salud en tus manos. Ahí el mismo cuerpo les va enseñando cómo deben ayunar. El mismo cuerpo les enseña a ayunar. El mismo cuerpo les va quitando el apetito. Cuando ustedes en la mañana se levantan y en lugar de comer una proteína con un carbohidrato, el arrocito con el huevo, el pollo con las papas, esta pésima combinación, solo comemos la proteína nomás, el pollo, la carne, los huevitos, 2 huevitos, que es un desayuno normal promedio, vamos a sentir que nos va a quitar el apetito durante toda la mañana. Pero si comemos carbohidratos va a suceder lo contrario, que a las 9 o 10 ya tenemos apetito y queremos estar comiendo. Y comemos algo en la media mañana y a mediodía ya tenemos hambre otra vez y volvemos a comer. Pero si concentramos la alimentación en la proteína, no sucede eso. El cuerpo nos va enseñando a ayunar y el cuerpo nos va quitando el apetito y vamos a recuperar
un instinto que hemos perdido ya hace muchísimo tiempo. El comer cuando sentimos hambre. No comer por horario, no comer por comer, no comer por gusto. Comemos ahora por todo, hasta para celebrar. La comida, los alimentos son un tema de salud. Así que está en nuestras manos, Vital Salud en tus manos les enseña cómo hacerlo. Si ustedes son muy juiciosos y logran ustedes todos estos tips y estas recomendaciones que acabamos de darles, pues simplemente vamos a revertir no solo el sobrepeso, sino la diabetes tipo 2, que son dos de las enfermedades metabólicas que hoy pues están ocupando un primer renglón no solo en morbilidad, sino en mortalidad a nivel mundial. Vital Salud en tus manos los invita a que visiten nuestro canal, a que compartan estos conocimientos, a que se los lleven a personas que estén en esas condiciones de sobrepeso y obesidad, que conozcan nuestros programas también, son gratuitos. Nuestro propósito es dar a conocer todo esto que parece tan extraordinario, derrotando esquemas y paradigmas y malos hábitos de nutrición y de hidratación que hace ya algunas pocas generaciones nos han impuesto, más por intereses comerciales de la industria de los alimentos y por intereses comerciales de las industrias farmacéuticas. Así que, como es nuestro lema, la salud está en sus manos. Nosotros les enseñamos cómo hacerlo. Un gusto estar con ustedes. Síganos visitando y compartan nuestras clases con sus amigos, con sus familiares, con conocidos, con todos. Vital Salud en tus manos. Desde la ciudad de Pasto los saluda. Muchas gracias.